Buenas chicos y chicas, vamos ya con el tema 5, con el primer apartado que lleva por título La época del imperialismo. Acontecimientos que se produjeron aproximadamente entre 1870 y 1914. Lo primero que tenemos que decir, de lo primero que tenemos que hablar es qué es el imperialismo, a qué nos referimos cuando hablamos de imperialismo. Pues bien, podríamos decir que, que se trata de aquellos acontecimientos que ocurrieron cuando los países europeos, los países desarrollados, los países en los que se estaba produciendo o se había producido ya la revolución industrial, aprovechando su superioridad económica, industrial, técnica y militar, se lanzaron a conquistar el resto del mundo, especialmente en aquellos territorios con estados poco organizados, sobre todo en África y en Asia, en los que existían numerosos grupos tribales, numerosos estados, pues con una organización muy arcaica, por decirlo de algún modo. Bien, ¿por qué se produjo? ¿Cuáles fueron las causas de este fenómeno, del imperialismo? Pues en primer lugar fueron unas causas económicas. ¿Por qué? Pues si recordáis la revolución industrial, para producir los nuevos productos, las nuevas mercancías, necesitamos materias primas. Y las materias primas pues se consiguen de forma más barata en estos países. Podemos en estos países conquistados, por ejemplo, realizar grandes plantaciones de algodón que van a abastecer a la industria textil, que si recordáis era una de las más importantes de la revolución industrial. Por otro lado, también vamos a encontrar nuevos mercados. ¿Qué significa eso? Claro que una vez que produzco esas nuevas mercancías, esas telas, por ejemplo, necesito venderlas en algún sitio. Y ese sitio van a ser las nuevas colonias. Estas colonias a las que vamos a llevar estos productos para vender. También encontramos causas demográficas. Si recordáis, hablando también de la revolución industrial, decíamos que la población europea crecía muchísimo y que llegaba un momento en el que esa población europea pues se dedicaba a la industria. Pero esa población en aumento va a necesitar trabajo y en Europa las posibilidades de conseguir un empleo se van a ir acabando. Así que esta población, si se ve aquí en el mapita, está muy mal dibujado, pero desde Europa pues se van a ir dirigiendo al resto del mundo. Esa población sobrante va a salir de Europa y va a encontrar trabajo en las colonias, lo que va a evitar a Europa pues graves problemas sociales. También tenemos, por supuesto, causas políticas. Las potencias europeas en el continente, en el viejo continente, en Europa, tenían ya pocas posibilidades de expandirse. Las fronteras de cada país estaban más o menos delimitadas. Por lo que ¿a dónde van a trasladar esas ansias de expandir su territorio? A las colonias, al resto del mundo. Y en ese ansia por expandirse, pues van a surgir numerosas rivalidades entre las diferentes potencias europeas. También tenemos que destacar, y muy muy importante, las causas ideológicas. En este momento, los blancos, los europeos, se van a creer realmente superiores al resto del mundo. Pero científicamente, os he puesto aquí, vamos a verlo, un estudio científico del siglo XIX en el que este señor pues compara, si os fijáis, tenemos tres cráneos, el de un blanco, el de un negro y el de un mono. ¿Vale? Si os fijáis, este estudio anatómico, que es bastante irreal, es un dibujo que es bastante inventado, no tiene base científica, pues la calavera del negro se parece más a la del mono que a la del blanco. Es decir, está comparando más a la raza negra con los simios, con los primates. Lo que viene a decir que es que son inferiores a los blancos y por tanto los blancos tienen, está aquí puesto en el esquema, tienen una misión civilizadora, tienen la misión de civilizar, de llevar la civilización, el progreso a estas razas inferiores. ¿Vale? Con eso pues se van a justificar numerosas barbaridades, matanzas, esclavitud, etcétera, etcétera. Os he puesto aquí para que no se os olvide unos grilletes como representantes, como símbolos de la esclavitud. También, si os fijáis, he puesto aquí otra viñeta, esta es estadounidense, en la que tenemos pues un granjero blanco que dice "In self-defense", eso es en defensa propia. Y abajo pues un titulillo que dice "Si no lo hubiese matado, habría crecido para gobernarme". Justifica un poco también pues la violencia contra los negros, en este caso pues se ríe un poco de ella, la satiriza. Bien,
Por último, vamos a hablar de causas científicas. El mundo en esta época es todavía un mundo muy desconocido, por lo que muchos exploradores e investigadores se van a lanzar al mundo pues para conocerlo mejor, para cartografiarlo, es decir, para hacer mapas, o simplemente pues, para investigarlo científicamente, como es el caso del famoso Darwin. Charles Darwin tuvo 5 años a bordo de un barquito, el HMS Beagle, pues dando vueltas por el Pacífico y recogiendo información sobre diferentes animales. He puesto aquí una tortuguita muy maja, ya que Darwin, uno de los animales que se trajo, fue precisamente una tortuga que se murió no hace demasiado, puede que haga quizá unos 10 12 años. Bien, pues una vez que tenemos claro cuáles fueron las causas, tenemos aquí 5 causas muy importantes, vamos a ver cómo se desarrolla esta conquista del mundo. En primer lugar, los países europeos se reparten directamente el mundo como ellos quieren. Ellos se reúnen, una vez que empieza a haber conflictos, se reúnen en Berlín en el año 1885. Sabéis que no pido mucha fecha, pero esta es importante, ¿vale? Conferencia de Berlín en 1885. En el que se van a establecer pues unas reglas sobre la conquista del mundo. Pues los ríos tal y cual son libres, hay que instalar colonos, no vale solo con instalarnos en la costa, hay que conquistar el territorio, no me voy a meter en detalle, pero se establecen unas reglas del juego y en base a esas reglas pues se van a conquistar África, sobre todo, y Asia, que son los territorios que quedaban por conquistar, porque en América pues ya había colonos británicos y españoles. He puesto aquí un mapa en el que vais a ver muy bien cómo se produce esta conquista. Los colores de los territorios colonizados, si os fijáis, son territorios colonizados. Fijaros que Gran Bretaña es el rosita, que es el que tiene más colonias, toda Canadá por aquí, Egipto, Sudán, hasta abajo, hasta Sudáfrica, la India, parte aquí del sur de la península arábiga, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Francia tampoco se queda carta, fijaros que tiene aquí gran parte de África occidental. España ya, pues menos. Si os fijáis, tenemos aquí las Islas Canarias, algunas islitas por aquí, en Filipinas y demás. Alemania, que también va a expandirse un poco, pero principalmente los principales colonos van a ser Francia y Gran Bretaña. Posteriormente también se van a lanzar Estados Unidos y Japón. Si os fijáis, lo hemos puesto aquí en el esquemita, ¿vale? En Gran Bretaña tiene las colonias más importantes es India y las colonias en África de norte a sur, mientras que Francia pues tiene Indochina, que es esta península de aquí, y las colonias en África que van más de este o de oeste hacia el este. Ambos van a intentar unir todas sus colonias y eso va a provocar pues un conflicto entre franceses e ingleses. Bien, la conquista de estos territorios, una vez se colonice, hay diferentes tipos de colonias. Las hemos dividido en 2 tipos para hacerlo más sencillo. En primer lugar, colonias de explotación, en las que pues, principalmente se buscaba la explotación económica del territorio, extraer recursos minerales, extraer materias primas, crear plantaciones, etc. Y luego tenemos pues, las colonias de poblamiento, que es a donde principalmente se van a dirigir los colonos europeos. ¿Cuál va a ser la característica principal para establecer estas colonias de poblamiento? Pues sobre todo el clima, que el clima existente sea un clima similar al europeo. Que como vosotros sabéis, lo estudiasteis el año pasado en tercero de eso, los climas del mundo. En gran parte de estos países tenemos climas tropicales, ecuatoriales o desérticos muy poco apropiados para la vida humana tal y como nosotros la desarrollamos. Pues por lo que esos países no son óptimos para la migración, para que se vayan allí a vivir los colonos. ¿Cuáles van a ser las principales colonias de poblamiento? Pues sobre todo aquí en Sudáfrica, en Australia, en América del Norte, en Canadá, por ejemplo. Bien, pues con eso tenemos ya más o menos explicado cómo se produjo la colonización del mundo. Por supuesto hay muchos pasos, muchos conflictos, pero no quiero entrar en más detalles. Me interesan más, sin embargo, cuáles fueron las consecuencias que tuvo esta conquista, que fueron muchísimas y que todavía a día de hoy se pueden dejar ver en la organización del mundo actual.
La primera de ellos, la modificación del territorio, tanto geográficamente como políticamente. Geográficamente porque se van a talar bosques para establecer cultivos, se van a construir infraestructuras, como por ejemplo ferrocarriles, puentes, etcétera, que van a cambiar por completo el paisaje de estos países, de estos territorios. Políticamente, pues porque los europeos van a conquistar los territorios y van a dividirlos como ellos quieren, sin tener en cuenta las diferencias étnicas, culturales de los pueblos que allí vivían. Eso en muchos casos va a generar graves problemas, pues porque se incluyen dentro de un mismo país a tribus enemigas acérrimas. Y eso pues obviamente después va a generar guerras, conflictos, etc. Por otro lado, en las colonias va a aumentar muchísimo la población, gracias a que se introducen pues algunos avances médicos e higiénicos, etcétera. Diréis vosotros, que bien, ¿no? Hacemos que en estos países aumente la población. Claro, pero si recordáis a principio de curso, hablamos de un edificio social que tiene que estar equilibrado. Y si uno de esos peldaños que, si recordáis, pintábamos en la pizarra, se desequilibraba, generaba un problema. Y eso es lo que va a pasar aquí. Aumenta la población, pero no aumentan las estructuras económicas para dar de comer a esa población. Por lo que en África, desde esta etapa, van a comenzar a existir problemas de hambre y subalimentación crónicos. Además, si añadimos que lo siguiente que tenemos aquí en el esquema, la economía se va a convertir en una economía dependiente, se van a plantar productos que necesitan los países colonizadores, las metrópolis, que se llaman, ¿vale? Como por ejemplo algodón, caucho, etc. Claro, el algodón no se come. Estos países dependen para comer de los países europeos y de otros países, por lo cual la tragedia es brutal. Gran parte de la culpa del hambre y de la pobreza de África hoy en día viene desde aquí, desde esta etapa del imperialismo. Por otra parte, no se les va a dejar desarrollarse industrialmente. No se les va a permitir construir grandes fábricas ni ser independientes económicamente, porque claro, eso iría en perjuicio de los países occidentales. Aquí os he puesto pues una viñetita también de la coronación de un rey en África, que podéis ver que está totalmente controlado por colonos europeos. ¿Vale? Este rey no es independiente, este rey no gobierna como él quiere, no puede hacer lo que él desea. Tiene que depender pues de los europeos. Por último, las últimas consecuencias son las consecuencias culturales, lo que llamamos la aculturación. Los pueblos africanos y asiáticos van a perder gran parte de sus tradiciones, religiones, lenguas, creencias y se van a tener que adaptar a nuevas formas sociales de organización social, que son las europeas y que en muchos casos para ellos eran totalmente desconocidas, formas familiares, etcétera, etcétera. Para que lo entendáis mejor, os he traído también aquí una viñetita en la que podéis ver pues, a diferentes pueblos conquistados, pueblos colonizados, vestidos al estilo europeo. Os choca un poco en algunos casos, especialmente en el de los indios americanos, en el que mantienen, por ejemplo, pues, sus tradicionales peinados y los combinan con trajes de chaqueta del siglo XIX que desentonan por completo. ¿Vale? Y con eso creo que tenemos ya más o menos explicado y entendido qué fue la colonización, el imperialismo y las consecuencias que tuvo en su momento y que tiene todavía hoy día.